acerca de estos héroes de la fe. Y hoy, el día de hoy, hermanos, no va a ser la excepción. Incluso el mensaje el día de hoy se llama la obediencia de la fe, y la estaremos viendo en el capítulo 11, la obediencia de la fe. Lo encontramos en el capítulo 11 y vamos a ir al versículo 7. Ahí estaremos abriendo nuestras Biblias hasta que la Biblia se abra sola ahí en el capítulo 11, ¿verdad? De tanto que estaremos explorando acerca de estos grandes héroes de la fe. Por supuesto, la semana que viene, el domingo que entra, tenemos a nuestro predicador invitado, y por lo mismo él va a traer un mensaje de acuerdo a lo que el Señor le ha puesto en su corazón para ese domingo. Así que estaremos tomando una pequeña pausa el próximo domingo, ya que el pastor Alfredo Gómez estará predicando con nosotros. Ya que lo tengamos ahí en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 7, nos ponemos de pie, mis hermanos, y de esa manera dar lectura corporal a la palabra de Dios. ¿Estamos ahí? Y si no lo tiene, estaremos leyendo también de las pantallas, y cada una de las personas que nos acompañan a través de los medios sociales, ya sea en Facebook o YouTube, también lo estarán viendo simultáneamente. Hebreos 11:7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Padre, te doy las gracias, Señor, en esta tarde por la bendición que nos das de poder abrir tu palabra, Señor. Habla a nuestro corazón, mi Dios. Elimina completamente cualquier distracción, Padre. Incluso, Padre mío, que seas tú la persona que nos hable directamente al corazón. Gracias, oh Dios, Espíritu Santo, por ser nuestro invitado de honor en esta tarde. Te ruego, Dios, que por favor utilices a tu siervo, mi Dios, de la mejor manera que tú desees. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos y amigos que nos acompañan. La verdadera fe, decíamos, y hemos estado hablando acerca de la verdadera fe en este tiempo de por la fe. La verdadera fe conlleva, ahora estaremos viendo que la verdadera fe conlleva, en efecto, lleva obras. Por ejemplo, en el segundo capítulo de Santiago, y no tenemos que ir ahí, pero en el segundo capítulo de Santiago nos habla acerca de una persona que decía: yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, pero no había obras. Y por lo mismo Santiago al final del capítulo 2 de su carta nos dice que la fe sin obras es una fe muerta. La Biblia siempre ha enseñado que nosotros nos acercamos a Dios por la fe. Lo hemos visto en las semanas anteriores, que es importante acercarnos a Dios por la fe. Pero también nos habla acerca de las obras, tanto o igual de la fe. Y algunas personas han llegado a confundir incluso el hecho de que se habla tanto de obras que piensa la gente, a lo mejor es necesario hacer obras para poder ayudarle a Dios a que yo pueda ser agradable a Él. Las buenas obras pueden ser ser una persona caritativa, ser una buena persona, lo cual no hay nada de malo en ello, o ser un buen vecino, o quizás buscar hacer nada indebido, todo que sea correcto. ¿Sabe? Pero lo que la Biblia dice y lo que hemos estado aprendiendo a través de estas semanas es que nos acercamos a Dios por la fe, y por medio de una genuina fe es que la gente empieza a conocer que en realidad somos hijos de Dios, ya que por medio de la fe es que tomamos y hacemos obras para que el Señor sea glorificado. Así que nadie se acerca a Dios por las bases de las obras. Hemos hablado de ello. Incluso en la palabra de Dios, en 2 Corintios 5:17, la palabra de Dios nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Nos está dando a entender lo siguiente: que debe de haber algo diferente ante los ojos de las demás personas cuando ven a un cristiano. Algo diferente, algo que les diga: hay algo diferente en esta persona. No sé qué le dan en esa iglesia. ¿Sabe? No se trata de lo que le dan en la iglesia, se trata de la palabra de Dios que se predica de este púlpito. En Hebreos 11 tenemos los grandes ejemplos de la fe. Tenemos a personalidades aquí de las cuales hemos hablado de algunas cuantas, y estaremos hablando acerca más de ellos más adelante. Pero la fe hoy en día es una fe que se puede considerar muy volátil, algo que se volatiza muy fácil, y la única manera de observar que en efecto soy una persona de fe, soy un hijo de Dios, es a través de las obras o buenas acciones. A través de observar las vidas de las personas de las cuales estamos viendo en el Salón de la Fama de la Fe, podemos entonces ver cómo es que ellos demostraron realmente que creyeron a Dios.
por sus obras. La fe sin obras, dice entonces Santiago, está muerta, porque no se puede ver o ni siquiera determinar. En el libro de Hebreos, el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, empieza a decirle a sus lectores: ¿sabes qué? Únicamente por la fe puedes llegar a Dios. Únicamente a través de la fe puedes acercarte a Él. En aquel tiempo, cuando se escribió el libro de Hebreos, ya las personas habían dejado la fe por un lado, y ellos estaban obrando con puras, estaban tratando de acercarse a Dios, agradar a Dios con puras obras. Y como hemos visto, encontramos en ellas una serie de reglamentos en estas obras. Encontramos una serie de situaciones a veces que están fuera de la voluntad de Dios. ¿Sabe? En aquel tiempo, como decíamos, la gente se basaba en obras. Y tristemente hemos visto esto también en muchas iglesias que se consideran cristianas. Me refiero al legalismo que tanto influye en nuestras iglesias. En muchas ocasiones ese legalismo llega a tomar la posición de Dios. En lugar de enfocarnos en la fe, nos enfocamos en el legalismo de todo. Y tenemos que tener cuidado, porque lo que estamos haciendo es quitar a Dios de la ecuación y poniéndome a mí para que la atención sea hacia mí o a cada uno de nosotros. Tenemos que tener cuidado y obrar de la manera correcta. Los judíos religiosos de la época eran buenos para aparentar. Tanto así que llegaban a decir que quebrar una vara tirada en el suelo en el día de reposo era algo penado por la muerte. Pero estos mismos judíos más adelante eran aquellos que llevarían a su propio Mesías a la cruz del Calvario, no dándose cuenta de su religiosidad y de sus obras. Así el judaísmo se había deteriorado a tal manera en un sistema de obras una tras otra. Llámese religión o llámese legalismo, lo que intenta hacer eso es quitar a Dios de la ecuación. Dios creó al hombre y el hombre ha querido remover a Dios del medio para verse a sí mismo como Dios. En el capítulo 10 del libro de Hebreos nos dice que mas el justo vivirá por la fe. Mas el justo vivirá por la fe. El escritor de Hebreos le está diciendo aquí a los judíos de su época: miren, ¿sabe qué? Esto no es nada nuevo. Incluso en el libro de Habacuc, que viene siendo uno de los profetas del Antiguo Testamento, en el capítulo 2, en el versículo 3 y 4, encontramos las siguientes palabras. Si están conmigo o si lo pueden encontrar, está bien, lo pueden ver en sus pantallas. Habacuc, capítulo 2, versículo 3 al 4. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin. Y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta, sé que enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Vemos ahí algo interesante que hoy que estaba repasando en la mañana el mensaje, veía lo que dice esta porción de la palabra. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. ¿Cómo es que la persona se enorgullece? Precisamente por las obras. Yo hago una mejor obra y yo me veo mejor. Ese es el orgullo. ¿Y qué es lo que tiene que decir el Señor de esto? Es una alma que no está recta delante de su presencia. Por lo mismo, el justo por la fe vivirá. Los lectores de la carta del libro de Hebreos estaban ya yéndose por el lado de judaísmo una vez más, y le tomó 40 versículos al escritor de Hebreo recordarles: mira, en el capítulo 11, escucha bien, aquí te hablo de diferentes hombres de la fe. No necesariamente, incluso ninguno de ellos los encontramos en el Nuevo Testamento. Todos estos son del Antiguo Testamento. Así que Dios ha obrado a través de la fe, a través de todo el tiempo, a través de toda la historia. No te confundas, no se trata de obras, se trata de la fe. Empezamos ya algunas semanas atrás con Abel. A ver, vamos a hacer una pregunta. La semana pasada les pregunté y como que no me seguían muy bien. ¿Quién fue la primera persona que vimos? ¿A quién fue? Ya lo acabo de decir ahorita. Abel, ¿verdad? Uy. Y el siguiente, mis hermanos, ¿quién fue? Enoc, muy bien. Y ahora estaremos viendo a alguien más. Está en la lista ahí en el libro de Hebreos. Lo estaremos viendo por un momento. Pero saben, Abel tenía el sacrificio correcto. Él sabía cómo acercarse a Dios por medio del sacrificio correcto. Recuerdan su hermano, él trajo un sacrificio el cual no fue aceptable delante de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya había establecido que había un sacrificio el cual se tenía que hacer, el cual se tenía que llevar a cabo. Como el día de hoy también solo hay un sacrificio, y ese sacrificio fue hecho en la cruz del Calvario.
No importa los medios que nosotros queramos usar, no importa, porque no sirven delante de Dios. Al igual que Abel utilizó el medio correcto, él se acercó a Dios. Y más adelante vemos el siguiente paso en la fe. No solo el sacrificio correcto, sino que Enoc nos recuerda que después del sacrificio correcto, después de tener esa relación personal con el Señor, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos caminar con Dios. Gloria a Dios. Este es el segundo paso de la fe. Ahora vamos al siguiente paso de la fe y lo vamos a ver precisamente en Noé. Noé es la obra de la fe. Él lo hace precisamente por la obediencia que es tan importante. Necesitamos primeramente adorar a Dios de la manera correcta. Necesitamos entonces también caminar con Dios siguiendo sus pasos. Y tercero, necesitamos poner manos a la obra cuando nos encontramos haciendo la voluntad de Dios. Y Noé es un buen ejemplo. La fe de Noé era una fe real porque se reflejó en la obediencia que él tenía a Dios. Observe lo que dice el versículo 9 de Génesis 6. En Génesis 6, primer libro de la Biblia, en Génesis 6 nos dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Sabe? Nos dice este versículo que Noé fue justo como lo fue Abel, como lo vimos hace unas semanas pasadas. También Noé caminó con Dios como lo hizo Enoc. Y ahora él le sirve a Dios. Y esto es algo nuevo, esto es algo, una singularidad particular de Noé. Él va a servir a Dios. La fe de Noé fue inmensa, ya que tuvo que conocer muy bien a Dios para poder creerle. ¿Sabe? La generación de Noé lo creía a él como una persona desquiciada, una persona loca. ¿Qué es lo que estás haciendo, Noé? ¿Sabe? Pero él le creyó a Dios. Y hay tres verdades que el día de hoy estaremos explorando en el versículo 7, del cual nos corresponde leer en este día, que nos dice y nos indica la fe de Noé. Y la fe que demostró obediencia de la fe. La fe de Noé fue válida porque él respondió a la palabra de Dios. Él respondió a la palabra de Dios, nos dice el punto número 1. Y quiero que leamos la primera parte del versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, como dice, con temor preparó el arca en el que su casa se salvare. Hasta ahí está bien. ¿Sabe? Él le creyó a Dios, tanto así que construyó un arca. Él le creyó tanto a Dios que cuando Dios le dijo: ¿sabes qué, Noé? Mira, este es mi plan para la humanidad. La voy a destruir. Voy a destruir la humanidad. Pero tú quiero que me hagas caso y construyas un arca. ¿Saben lo que hizo Noé? Ok, lo voy a hacer. Está bien, adelante, Noé. Había un pequeño detalle. Él no se encontraba en ninguna parte cerca del mar. Incluso se encontraba en alguna parte de Mesopotamia, lo que es ahora el país de Irak, y entre los ríos Tigris y Éufrates. Y él se encontró haciendo esta obra por una cantidad de años. Una cantidad de años que cualquiera de nosotros hubiera dicho: bueno, son muchísimos años. De hecho, si conocemos la historia, sabemos que él duró 120 años construyendo el arca. Yo no sé ustedes, mi hermano, pero yo creo que mi fe empezaría a menguar después de los 80 años. Dijera: oh, yo creo que le entendí mal a Dios, ¿verdad? A lo mejor me equivoqué. Después de 80 años de construcción, yo creo que hubiera cuestionado mis motivos y hubiera dicho: bueno, Señor, estoy en lo correcto. Pero ¿sabe qué? La letra A nos dice que la fe no cuestiona, sino obedece. La fe no cuestiona, obedece. Todos, absolutamente todos tenemos las mismas opciones, incluyendo, tenemos la opción el día de hoy de iniciar la lectura bíblica una vez más el día de mañana. Si ya se quedó atrasado, no hay problema. Todos iniciamos igual. Vamos a iniciar el día de mañana leyendo el mes de febrero. Perfecto, gloria a Dios. Ya sea que tenemos las mismas opciones en todos los ámbitos, o vivimos en este mundo como si el mensaje predicado de la palabra de Dios desde este púlpito no vale nada, o si vale algo.
algo para cambiar la vida. Noé fue un hombre como todos nosotros, ocupado, con familia, y sin duda la construcción de esta estructura que llamaremos el arca tuvo que tomar algún tipo de compromiso. Sin ningún conocimiento en la construcción de las naves marítimas, él decidió obedecer a Dios y construyó un arca siguiendo las indicaciones precisas que Dios había dado. Todos iniciamos siendo obedientes en algún punto de nuestra vida. Incluso somos obedientes cuando nos llaman al ministerio. Pero después, con el tiempo empieza a menguar y empezamos a diluir nuestra actividad en la iglesia. Nuestro ministerio empieza a ser monótono, empieza a ser siempre lo mismo. Noé fue obediente y continuó, dice la palabra de Dios, por la fe en el versículo 7. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, hasta ahí está bien. Escuchen esto, lo que dice el versículo 1 del capítulo 11 de Hebreos, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Se fijan la fe de Noé? Va de acuerdo con la descripción de la palabra de Dios. No solo que él no tuvo ningún tipo de señales acerca de lo que había por venir, pero él decidió obedecer. Porque la verdadera fe no desacata, es reverente. La verdadera fe no desacata, sino que es reverente. Bueno, usted puede decir, pastor, pero ¿qué no acaba de leer ahí en el versículo 7? Y lo dice muy claro. Yo no me acuerdo de haberlo leído, que dice por temor. ¿Sabe? La palabra temor en esta porción de la palabra de Dios se refiere, y es la palabra griega que se refiere a la palabra reverencia. Reverencia. Lo hizo por la pura reverencia a Dios. ¿Y sabe qué? Si usted estuvo el miércoles pasado, estuvimos hablando acerca de la reverencia de la palabra. ¿Se acuerdan? Estuvimos hablando acerca de la reverencia y la importancia de ser reverente a nuestro Dios, la importancia de ser reverente a su nombre, a su palabra y a todo lo que nos manda hacer. ¿Y qué quiere decir, pastor, con eso de desacatar? La definición de desacato es la irreverencia ante una cosa que se considera sagrada. Es el no ser reverente ante la palabra de Dios. Noé fue reverente. ¿Sabe? La palabra de Dios nos dice en todo lugar: arrepentíos, arrepentíos, dice la palabra de Dios. Y algunas personas le creen a Dios y se arrepienten, gloria a Dios. Pero hay otras personas que dicen, no, esto no es para mí. ¿Sabe? Es una decisión. La decisión es suya. Tenemos delante de nosotros siempre las opciones. ¿Sabe? El Señor Jesús nos dijo en su palabra: y he aquí, yo estoy con vosotros. ¿Qué dice? Todos los días. A ver, Señor, ¿todos los días o ayer te falló? No. Todos los días hasta el fin del mundo. ¿Hemos llegado al fin del mundo? No. ¿Quiere decir que el Señor está con nosotros? Por supuesto. Permítame hacerle una pregunta. ¿Usted cree verdaderamente esto? ¿Cree usted verdaderamente esto? Noé tomó la palabra de Dios con suma reverencia y preparó un arca, y su fe fue honrada, ya que 8 personas, la familia de Noé, fueron salvas, llegaron a ser salvas. Vayamos juntos entonces una vez más a Génesis 6, el versículo 14. El Señor le dice a Noé: hazte un arca de madera, de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la que la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Ayúdame con esa palabra una vez más. ¿Cómo dice? ¿Con qué? Por dentro y por fuera. ¿Sí se ve, verdad, allá atrás? Bien, hermanos. Dice el Señor: la calafatearás. Quiero que vean esto conmigo. Y encontramos muchísimas referencias, hermano, mucho simbolismo en el arca, pero quiero que vean esto en particular. Me llamó la atención y quiero compartirla con ustedes, mis hermanos. La palabra calafatear es la palabra hebrea que se pronuncia kafer, que significa cubrir, significa reconciliar.
Mire, hermano, significa expiación. En Levíticos 17:11 encontramos esta palabra una vez más, la palabra cafer. Y escuchen lo que dice Levíticos 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Cafer hizo que mantuviera fuera las aguas del juicio de Dios. Para el creyente, cafer es la sangre de Cristo que nos mantiene alejado del juicio divino. Él es nuestro cafer, la sangre de Cristo que nos protege. No puede haber ninguna fuga de agua que entre en el arca. Asimismo, la sangre de Cristo cubre al creyente para que no entre en ningún tipo de juicio con Dios. Gloria a Dios. En el versículo 17 de la lectura de la palabra de Dios, en el versículo 17 de Génesis 6, y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. En Génesis capítulo 2, versículos 5 y 6, nos dice que no había llovido antes del diluvio. O sea que la palabra lluvia no tenía en realidad ningún significado, porque no se entendía, nunca había llovido en aquel entonces. Y no solo eso, sino que la idea de que algo tan impensable como que Dios haya querido acabar con toda la humanidad, eso era algo completamente que no se podía ni pensar ni concebir en la mente de las personas en ese entonces. Es como si la gracia de Dios haya sido consumida por su justicia. Pero Noé construyó el arca por 120 años, y a donde quiera que él iba, predicaba de lo que Dios le había revelado hacer. Pero ¿sabe qué? Nadie le creyó. Imagínense, la palabra de Dios nos dice que únicamente 8 personas fueron las que entraron al arca, por supuesto, al igual que los animales que el Señor había traído delante de Noé. 120 años, él predicó la palabra por 120 años. Mis hermanos, me pongo a pensar, si yo predico por 120 años y únicamente mi familia está aquí solamente escuchándome a mí predicar todos los domingos, hermanos, yo creo que después de 100 años me voy a preguntar, yo creo que el problema soy yo. Me imagino que Noé también se había sentido igual. Él era un ser humano y al igual que nosotros, y él podía ver que cómo era posible, Señor, que nadie me está haciendo caso. Noé, ¿sabes qué? Porque te creen un loco. Pero él continuó siendo obediente. Noé le creyó a Dios. La indiscutible señal de la verdadera fe es obedecer, es ser reverente. Y la letra C nos dice, no desconfiar, sino cree. No desconfía, sino cree. Dios dice, no solo voy a destruir todo, le dijo Dios a Noé, sino el versículo 18, ahí mismo, del capítulo 6, Él establece mi pacto, dice el Señor. Yo voy a mantener mi promesa, Noé. ¿Y qué promesa? En el versículo 8, ahí mismo de Génesis, dice lo siguiente: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Dios le dijo, mira, Noé, tú y yo vamos a pasar esto juntos. El resto del mundo será destruido, pero yo voy a mantener mi promesa, porque yo he encontrado gracia en mis ojos acerca de ti. Y note lo siguiente, mis hermanos, note que halló gracia ante los ojos de Jehová. Y escuche bien, no es que la gracia se encontraba en Noé, sino que la gracia se encontraba en los ojos de Dios para Noé. De la misma manera, aquellos que hemos recibido la salvación por medio de Cristo, hemos encontrado gracia delante de Dios, no por nuestras obras, sino por la infinita gracia de Dios. Si usted está aquí por primera vez y me está escuchando y piensa, yo estoy aquí por primera vez, escuchando esto por primera vez, gloria a Dios, que es la infinita gracia de Dios que le está hablando a su corazón en este momento y le dice, mira, hijo, que estás aquí conmigo por primera vez, escucha bien lo que tengo para ti.
no era Noé, era un pecador así como nosotros, así como su servidor, así como cada uno de ustedes. Pero observe lo que dice el versículo 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Hoy en día Dios nos dice, por favor, pon tu fe en Jesucristo y cambiaré tu vida. Así de sencillo. Pero ¿qué es lo que hacemos? No es para mí. ¿Sabe? Pero también hay cristianos, y aquí le va a cristiano, también hay cristianos que el Señor nos dice, mira, ¿sabes qué? Quiero que tomes este ministerio, quiero que te acerques a las personas y le compartas un tratado para poder cambiar su vida. Así como te la cambié a ti, quiero que tú también compartas un tratado de la palabra de Dios. ¿Sabe? O comparte una invitación para que esta persona cambie su matrimonio, para que no se divida este matrimonio. Comparte esta información con alguien. ¿Qué tanto puedes odiar a una persona que no quieres a compartir la palabra de Dios con ellos? El Señor nos está diciendo, hazlo, confía en mí, confía en mí. Vamos a poder pasar adelante, vamos a seguir adelante a través de toda esta pandemia, confía en mí. Noé respondió a la palabra de Dios, y también la Biblia nos dice en el segundo punto, él reprendió al mundo. Él reprendió al mundo. Volvamos al versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Sabemos que él fue un hombre de fe porque era diferente. Noé fue un predicador. Él predicó con su vida. Él predicó con su vida, la letra A. Y en 2 de Pedro 2:5 la palabra de Dios dice esto: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Como decíamos, el sermón de Noé duró 120 años. Imagínense, hermanos, un sermón tan largo así. Si con 45 minutos ya los veo que están así, mis hermanos. Ahora imagínense, el pastor va a predicar 120 años. Sería mucho tiempo. ¿Cómo fue que predicó? ¿Cómo fue que predicó durante todo este tiempo? Bueno, cada vez que cortaba un árbol, él estaba predicando. ¿Saben qué? Yo estoy haciendo esto porque el Señor me mandó. Se acerca un diluvio. No sé qué sea un diluvio, pero se acerca. Cuando él tocaba transportar el material que cortaba en el bosque para llevarlo a su casa, para construir, donde estaba construyendo el arca, estaba predicando. Llevo este pedazo de madera a mi casa porque estoy construyendo un arca. ¿Y qué es un arca? Es un lugar donde voy a poner animales. ¿Por qué? Porque viene un diluvio. ¿Y qué es eso? No sé. Cuando iba al Home Depot porque se le acababan los clavos, me puedo imaginar, se llevaba su tratado con él. Y quiero invitarle y darle una invitación para mi arca. ¿Qué es el arca? Es un lugar donde voy a tener animalitos, pero también quiero invitarlo a usted también. ¿Y qué va a pasar? No, pues va a pasar un diluvio. ¿Y qué es un diluvio? No sé. Él predicó la palabra de Dios una y otra vez. De ahí dicho que se dice: predica la palabra, predica la palabra. Y cuando sea necesario, habla. Quiere decir que nuestra vida es el mejor púlpito que refleja lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para cambiarnos a una nueva criatura. Nuestra vida es el mejor púlpito por medio del cual se predica la palabra de Dios. A él, ¿sabe? No le importó que se burlaran de él. No le importó que medio mundo le dijera: estás desquiciado, Noé, ¿qué te está pasando? En Génesis 6:5 la palabra de Dios dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solo Dios podía escribir este versículo, ya que Él es el único que conoce las intenciones del corazón. Observe lo que dice Ezequiel 11,
capítulo 11, versículo 5. Ezequiel 11:5. Y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: di así, así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu, yo las he entendido. No hay ningún pensamiento que se libre de la presencia del Señor. El versículo 6, regresando a Génesis 6, dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. ¿Sabe? Del punto de vista humano, del punto de vista del ser humano, podemos creer que Dios se arrepintió de la manera que el ser humano lo hace cuando nos arrepentimos de algo. Pero en 1 Samuel 15:29 nos dice lo siguiente: además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Humanamente hablando, nos da la impresión de que Dios ha cambiado de parecer, y por ello Él decidió destruir a toda criatura. ¿Sabe? No solo que su justicia había sido ofendida, sino en el versículo 6 nos dice que le dolió en su corazón. Mis hermanos, ¿no es maravilloso conocer a un Dios que se interesa por las más mínimas cosas de nuestra vida? Él se interesaba entonces por los más mínimos detalles de la vida de cada ser humano en el tiempo de Noé. De igual manera, Él le desagrada cuando el ser humano peca. ¿Sabe cuál es la manera de definir el pecado en dos palabras? Yo haré. El Señor me dice que haga algo, pero yo haré otra cosa. El Señor me dice que solo hay un camino, yo haré otro camino. El Señor me dice que sea obediente, yo haré lo que yo me plazca. A través de toda la Biblia encontramos a Dios publicando acerca del juicio venidero. La letra B, el juicio venidero. Amós capítulo 3 versículo 7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios siempre ha buscado a alguien para dar a conocer lo que está por venir. Al entender lo devastador del diluvio, podemos llegar a pensar que Dios fue bastante severo con la humanidad. Podríamos incluso, hermanos, verlo de esa manera, y lo entiendo su corazón. Pero la mejor manera de que me gustaría que viéramos el juicio de Dios es a través de los ojos de la misericordia de Dios. Ahora les explico, mis hermanos, hablar de esta misericordia de Dios, ya que en aquel entonces, como ya se ha establecido, no había llovido anteriormente. La tierra estaba cubierta por una capa de agua que protegía al ser humano de los rayos dañinos del sol, lo cual indica, hermanos, que la decadencia del cuerpo del ser humano era mínima, porque había tanta protección de parte de Dios para su creación, que no quería que murieran quemados por el calor. Pero más adelante las fuentes de los cielos fueron abiertas y cayó sobre el mundo el agua, y comenzó el diluvio universal. Esa protección ya no existió más. El Señor decía: no puedo tolerar que un ser humano viva en pecado, destruyéndose a sí mismo por 900, 800 años, por la protección que les he dado desde el principio de la creación. Por lo mismo voy a quitar esta capa de la tierra, para que ya no exista esa protección y el ser humano no tenga que vivir tantos años destruyéndose a sí mismo. Esa es la misericordia de Dios. ¿Lo podemos entender? Eso es lo que ayudó al Señor a atender, a cambiar su plan para la humanidad. Nunca piense que no hay justicia ni misericordia en los planes de Dios. El juicio de Dios es tan lento, mis hermanos, y quiero que vean esto. Y me encanta, mis hermanos, que vayan conmigo y que veamos un poco más acerca de Enoc, porque el juicio de Dios es tan lento que tenemos que estar agradecidos con Él. Fíjese lo que dice en Génesis 5. Vaya conmigo ahí a Génesis 5 una vez más. Y lo que vamos a ver es ahora una porción de la vida de Enoc, y vamos a entender un poco acerca de esto, de lo que les estoy diciendo. Es tan interesante, mis hermanos, que quiero que se gocen conmigo. En Enoc, habla de Enoc en Génesis 5, 21, 22. Y dice la palabra de Dios: vivió Enoc, ¿cuántos? 65 años.
¿Sabe? Aquí está Enoc, ya está a punto de la edad de retiro. Ya me voy a retirar, ¿verdad? Y nace un niño. Y dice, ay, Enoc, ok, aquí viene un niño. ¿Y cómo le vamos a poner, Enoc? Y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. ¿Cuántos años, hermanos, recuerdan? Y ahí los tiene en la pantalla, claro que sí. Y engendró hijos e hijas. Observe esto, mis hermanos, esto es fascinante. El nombre Matusalén significa cuando mueras será enviado. Cuando mueras será enviado. En este nombre podemos encontrar una revelación de Dios. Es como si Dios le dijera a Enoc, mira Enoc, ¿ves este niño que está aquí? Mi misericordia va a ser extendida durante el tiempo de la vida de este niño. Le voy a dar a la humanidad durante la vida de este jovencito que se llama Matusalén todo este tiempo para que se arrepientan. ¿Sabe una cosa? El nombre de Matusalén, cuando mueras, será enviado. ¿Qué sería enviado? El juicio de Dios, el diluvio universal. Matusalén es el hombre más longevo que se tiene récord en la historia de la humanidad, viviendo la edad de 969 años. Dios le da al hombre casi 1000 años para que se arrepienta. Y en el momento que Matusalén muere, el diluvio inicia. Primera de Pedro 3:20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvadas por agua. ¿Sabe? Una vez más, Dios cumplió su promesa, porque el mismo año que murió Matusalén, Dios juzgó la tierra. ¿No le dice esto algo de la gran misericordia de Dios? Eso es algo para poder gozarse, mis hermanos, de saber que en efecto el Señor le dio la oportunidad a esta tierra para que se arrepintiera. Cuando usted diga, el Señor no es misericordioso, no ha sido misericordioso conmigo, mi hermano, mi amigo, lo invito para que piense 2 veces lo que va a decir. Romanos 1:20 nos declara lo siguiente: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El tiempo, la gente del tiempo de Noé, no es que estaban ajenos a esto, ellos sabían, porque la palabra de Dios nos dice que no tienen excusas, eran reveladas para que ellos lo vieran. Adán les predicó. Recuerden, Adán cuando salió del huerto, él tuvo que recordarles una y otra vez: no pequen, yo tenía una relación con Dios y la destruí por mi pecado, no lo hagan. Más adelante vemos cómo es que Abel clama, la sangre de Abel clama desde la tierra, pidiéndole a la gente: arrepiéntense, cuidado, no hagan esto. Más adelante continúa a otros siervos de la fe, como Enoc, que había predicado a través de su caminar con el Señor. Y ahora Noé les habla y les dice: les advierto, por favor, arrepiéntanse. Ellos no pueden decir, y no podemos decir nosotros tampoco, ellos no sabían, eran inocentes. No lo eran, ni tampoco nosotros. El mundo de Noé era un mundo obscurecido por la maldad, en donde la luz de Noé brillaba como una ciudad edificada en una colina. Cuando un hombre, solo uno, un hombre de Dios, una mujer de Dios, se levanta y brilla en la oscuridad, reprende al mundo por su testimonio, por la fe. ¿Sabe? En el tiempo de Noé se burló la gente. Sí, se burló de él. Y le tengo noticias: